En el corazón de la antigua capital de Israel, Jerusalén, bajo la majestuosa cúpula dorada, que desde hace más de 12 siglos parece un ojo omnisciente e inmóvil que observa todo lo que sucede a su alrededor, se reunió un grupo de científicos, preparados y armados con tecnologías modernas. Sus acciones estaban estrictamente reguladas por documentos que autorizaban la realización de una investigación que, a pesar de su sencillez, era en esencia casi imposible de llevar a cabo. Ellos tenían la intención de realizar una inspección no invasiva de la estructura de uno de los lugares más sagrados, polémicos e intocables del planeta. En absoluto silencio, interrumpido solo por el suave zumbido de los sistemas de refrigeración de su equipamiento de alta tecnología, los científicos dirigían haces precisos, ajustados a diferentes frecuencias, de georadar y pulsos acústicos a través de las paredes de piedras centenarias. Su objetivo era buscar grietas, vacíos o signos de fatiga del material para entender el estado interno de este monumento histórico. Buscaban respuestas a preguntas de naturaleza ingenieril, relacionadas con las capacidades y limitaciones de la estructura. Sin embargo, lo que descubrieron resultó estar muy lejos de lo que esperaban. Era algo diferente, no relacionado con la geología habitual ni con la estructura constructiva. Antes de pasar a la parte principal de la historia, nos gustaría pedirles un pequeño apoyo. Su like y su suscripción serán una importante muestra de agradecimiento por nuestro trabajo. Gracias por su comprensión y apoyo. Y fue entonces, en total silencio, en condiciones de ausencia de sonidos externos, en la furgoneta de operadores, con auriculares suaves puestos, que se escuchó un sonido inusual. Era bajo, rítmico y sorprendentemente profundo en tono, completamente diferente a todo lo que podrían haber escuchado en esa zona. Este sonido no recordaba el ruido sísmico habitual de la ciudad, ni el lejano retumbar de las placas tectónicas en movimiento. No era el movimiento de las aguas subterráneas, que normalmente generan oscilaciones caóticas y aleatorias. Este sonido era algo distinto, estructurado, casi vivo. En la pantalla del osciloscopio, en absoluto silencio, una línea verde temblaba, trazando un patrón repetitivo que provocó en los observadores una sensación de inquietud y asombro. Esa onda parecía una respiración lenta y profunda, la respiración misma de la piedra, de su mundo interior. En el futuro, en informes secretos, este fenómeno recibiría el nombre de vibraciones de baja frecuencia periódicas de origen desconocido con coherencia anómala. Pero para quienes estaban en ese lugar, en la fría y resonante soledad bajo la colina del templo, era algo mucho más aterrador y misterioso. Una prueba. Una prueba de que bajo la zona más polémica del territorio, en un punto que millones de personas consideran como las puertas al cielo, se oculta algo que desafía no solo la historia, la arqueología y la religión, sino también los fundamentos de nuestra comprensión de la realidad. Este secreto, como si estuviera dormido dentro de un capullo de piedra, comenzó a despertarse. Para entender la magnitud de los descubrimientos realizados por los científicos, primero hay que imaginar exactamente dónde estaban. Este lugar es el Monte del Templo, o simplemente Haram Ashraf. No es solo un trozo de tierra en medio de la ciudad, sino una verdadera fisura tectónica de la civilización humana. Un punto de singularidad donde convergen, chocan y se entrelazan las tres grandes religiones monoteístas. Imaginen un antiguo pergamino, doblado y reescrito muchas veces. En él se borraban textos antiguos para escribir otros nuevos, y bajo la luz brillante de una lámpara de ultravioleta se pueden distinguir las formas apenas visibles y desvaídas de las capas anteriores. Así también, esta montaña es multilayer, llena de memoria e historia. Oculta en su interior sus secretos que no dejan en paz a los investigadores en busca de respuestas. Cada losa de piedra, cada grieta y hundimiento en este lugar no son solo formaciones aleatorias. Son testigos vivos de una historia de siglos, impregnada de sangre, sudor y oraciones de las personas que alguna vez rezaron y lucharon por su fe aquí. Cada grieta en la piedra es como una línea de una crónica olvidada hace mucho tiempo, que narra eventos ocurridos hace miles de años. Estos eventos se remontan mucho más allá de lo que se suele pensar
y ocultan secretos aún no revelados. Se dice que mucho antes de que aquí apareciera el primer altar judío, este lugar ya era considerado sagrado. Es la montaña de Moria, una cima sagrada que durante siglos atrajo a quienes buscaban la elevación espiritual. Los arqueólogos sugieren que en este lugar se encontraba un antiguo santuario cananeo. Allí, en una alta meseta rocosa, tribus locales como los jebuseos adoraban a sus dioses del cielo y la tierra. Era un lugar de poder, donde la frontera entre los mundos se hacía más delgada y la conexión con lo divino se sentía con mayor intensidad. Por eso, cuando David conquistó la ciudad de Jebús y la convirtió en su capital, compró este lugar sagrado a un habitante local, un jebuseo llamado Arabna. Su objetivo era erigir en ese lugar un altar a su Dios, porque intuía que exactamente allí debía estar el centro del universo espiritual de su pueblo. Su hijo, el rey Salomón, convirtió esa intuición en realidad. Construyó el primer templo, que no fue solo un lugar de culto, sino una verdadera obra maestra arquitectónica, símbolo del modelo cosmológico del mundo de aquella época. Este templo, erigido en el siglo X a.C., no era solo un edificio, era una representación de todo el universo, su armonía y orden. Para su construcción se convocó a los mejores artesanos de Fenicia, de la ciudad de Tiro, que poseían conocimientos y habilidades únicas. Se utilizaron las tecnologías más avanzadas de la época, cedros y cipreses del Líbano, toneladas de oro y piedras preciosas. En el centro del templo, en una sala especial conocida como Dvir, o el lugar santo, se encontraba el Arca de la Alianza, el artefacto más sagrado de los judíos, el depósito de la voluntad y el pacto divino. Este arca estaba oculto tras un pesado velo, y su presencia hacía del templo un punto de contacto entre el hombre y lo divino, un lugar donde la frontera entre la tierra y el cielo se hacía especialmente delgada. El templo de Salomón no era simplemente una casa para Dios, servía como un vínculo, un terminal a través del cual el ser humano podía comunicarse con las fuerzas superiores. Pero todo cambió en el año 686 a.C., cuando el rey babilonio Nabucodonosor, impulsado por su ira y su ansia de poder, quemó el templo hasta los cimientos, destruyó la ciudad y llevó al pueblo al cautiverio. Después de esto, el misterio del Arca de la Alianza desapareció. Se hundió en la niebla de la historia, y hasta hoy nadie sabe qué sucedió con este artefacto sagrado. 70 años después, tras regresar del cautiverio en Babilonia, los judíos reconstruyeron el templo en el mismo lugar, pero fue mucho más modesto que el anterior. Su arquitectura perdió su antigua grandeza, y en el interior, en el Santo de los Santos, no quedó nada. El arca desapareció y el lugar quedó vacío. Sin embargo, la santidad de ese sitio se mantenía, e incluso en su vacío se percibía una fuerza espiritual especial. La verdadera grandeza y elevación de este lugar sagrado fue restaurada por el rey Herodes el Grande en el siglo a.C. Él estaba obsesionado con la idea de crear algo grandioso que superara todo lo anterior. Y no solo restauró el templo, amplió la misma montaña. Enormes muros de contención, construidos con bloques de piedra perfectamente ajustados, cuyo peso alcanzaba varias centenas de toneladas, rodearon la montaña y crearon una colosal plataforma artificial. El espacio entre los muros y la pendiente natural no era simplemente una expresión de devoción religiosa o una acción virtuosa. Este gesto tenía un significado mucho más profundo e importante. Era un poderoso mensaje político e ideológico. El Imperio Omeya, que abarcaba vastos territorios, desde España hasta la India, necesitaba un símbolo central que pudiera competir con Constantinopla cristiana e incluso con la Meca, que en ese momento estaba bajo el control del califato hostil. Este símbolo debía subrayar la fuerza y la singularidad del nuevo poder, mostrar que el Islam ocupaba un lugar especial en el orden mundial. La cúpula de la roca, construida sobre los restos del antiguo templo judío, se convirtió en ese símbolo. Su arquitectura, de estilo bizantino, con líneas elegantes y una cúpula dorada, no solo era una obra de arte arquitectónica, sino también una afirmación poderosa. En los mosaicos, elaborados con piezas finas de piedra y vidrio, estaban inscripciones del Corán, lo que la hacía aún más sagrada e inviolable. Todo esto era una declaración.
Nosotros somos una nueva potencia mundial. Nuestra fe es la revelación final y absoluta de Dios. En el centro de este complejo arquitectónico e histórico, como un nervio vivo del planeta, se encontraba Él, la piedra sagrada sobre la que se construía toda la idea. Esta piedra no era simplemente un pedazo de roca, era la piedra angular, la base de toda la estructura. Representaba un gran saliente de piedra caliza, cuya superficie daba nombre a todo el conjunto. Según la tradición islámica, esta piedra es precisamente el primer punto de tierra creado por Alá. En las leyendas se dice que fue desde esa piedra desde donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos durante su famoso viaje nocturno, el Isra y el Mi'raj. En la mística judía se le llama Eben Hashtia, la piedra fundamental desde la cual Dios comenzó a tejer el tapiz del universo, el lugar donde se encontraba el Santo de los Santos. Durante siglos, millones de peregrinos acudieron aquí para tocarla, susurrar oraciones o bañarla con lágrimas. Sentían su energía, una antigua fuerza que parecía penetrar todo a su alrededor. Pero pocos se preguntaban qué era realmente esa piedra. Muchos la percibían simplemente como parte de una roca, pero en lo más profundo sabían que era algo mucho más misterioso. No era solo un objeto natural, sino un techo, la cubierta de algo mucho más antiguo y complejo, oculto justo bajo los pies de los creyentes, bajo las capas de imperios destruidos y civilizaciones extintas, bajo siglos de historia y olvido, se esconde algo más grande. El camino hacia este lugar pasa por una estrecha escalera de mármol, desgastada por millones de pasos, tallada aún en tiempos de los cruzados. Entonces, muchos creían erróneamente que la cúpula de la roca era un templo del Señor, y la consideraban un lugar sagrado. Hoy esa escalera es un recordatorio del pasado, de aquellos que intentaron comprender y vincular ese sitio con lo divino. Al llegar a la cima, el peregrino se encuentra en un espacio donde parecen fallar las leyes de la física. Aquí todo parece distorsionado, inusual, como si los límites de la realidad se difuminaran. Este lugar se llama Bir al-Arwa o Pozo de las Almas. Es una pequeña cueva, casi cuadrada, creada por la naturaleza y complementada por el hombre. Sus dimensiones son aproximadamente 6 por 6 metros. El techo es irregular, colgante, tan bajo que a veces hay que agacharse para no golpearse la cabeza. El aire en este espacio es denso, inmóvil y frío, incluso en los días más calurosos en Jerusalén. Huele a piedra húmeda, polvo de siglos y a algo más. Algo sutil y metálico, con un ligero sabor que hace que se ericen los pelos de la nuca. Este lugar es una auténtica anomalía acústica. Un susurro pronunciado en una esquina puede escucharse claramente en la parte opuesta de la cueva, mientras que una conversación en voz alta desaparece en el silencio de la piedra, sin dejar eco. Aquí, la quietud. Los viajeros medievales, como el poeta persa Siri Khosrow, que visitaron Jerusalén en 1047, dejaron registros de sonidos extraños que emanaban del centro profundo de la cueva. Estos sonidos, que se escuchaban en el silencio, no recordaban ni al viento, ni a voces, ni a ruidos, sino algo intermedio. Algo parecido al susurro de innumerables alas o al ruido de miles de voces hablando simultáneamente, provenientes de rincones muy lejanos e inaccesibles. Estas descripciones crean la sensación de que en el interior de esta cueva sucede algo misterioso, incomprensible y muy antiguo. Pero las primeras y más detalladas investigaciones de este lugar enigmático fueron realizadas ya en el siglo XIX, en la época que a menudo se llama la Edad de Oro de la arqueología bíblica. En aquellos años, ingenieros, científicos y oficiales ingleses que formaban parte del Fondo de Investigación de Palestina, como Charles Wilson y Charles Uren, se convirtieron en los primeros europeos en acercarse al estudio de los laberintos subterráneos de Jerusalén desde un punto de vista científico. Trabajando en condiciones extremadamente difíciles y peligrosas, perforaron decenas de minas y túneles alrededor de la montaña sagrada, arriesgando sus vidas debido a posibles derrumbes, falta de oxígeno y otras amenazas. En particular, Charles Uren estaba obsesionado con la idea de encontrar construcciones antiguas que dataran de la época predoriana, es decir, antes de la llegada del pueblo judío,
y antes de la destrucción del segundo templo. Durante sus excavaciones, descubrió un antiguo sistema de abastecimiento de agua, puertas secretas en la pared, ahora conocidas como las puertas de Urren, así como una red compleja de pasajes subterráneos ocultos bajo la superficie. Urren prestó especial atención a lo que se llamaba el Pozo del Alma, un hallazgo enigmático. Fue el primero en sugerir que no era simplemente una cueva o un vacío, sino parte de algo mucho más importante. En la esquina sureste de la cueva se encontraba la formación más inquietante y misteriosa, un agujero en el suelo. Era una abertura de forma casi perfectamente circular, de aproximadamente medio metro de diámetro, que se adentraba en la oscuridad, impenetrable e insondable. Este era el ingreso al llamado pozo. Urren intentó medir su profundidad bajando una cuerda con peso, pero nunca logró alcanzar el fondo. Lanzaba piedras en la mina y escuchaba. El sonido de la caída era inusual. No un golpe sordo, sino una serie de ecos que se apagaban lentamente, como si dentro de algo enorme y muy complejo, una cueva o una red de túneles, respondiera a cada piedra. Pero no solo eso sorprendía a los investigadores. También notaron un flujo de aire extraño e intermitente que emanaba de esa abertura, como si dentro algo enorme e invisible respirara en las profundidades. La propia abertura es una formación artificial, con bordes lisos y tratados con herramientas humanas, como si alguien hubiera perforado intencionadamente ese pozo a través de una roca monolítica. La pregunta era, ¿para qué? Las teorías sobre el propósito de esta estructura variaban desde las más simples hasta las más complejas e incluso aterradoras. La versión más común es que se trataba de un sistema de drenaje, destinado a desviar la sangre de las víctimas o el agua para los lavatorios rituales que se usaban en el templo cuando aún estaba en ese lugar. Pero surge la pregunta, ¿por qué construir un drenaje tan profundo y complejo? ¿Por qué hacerlo de esa manera? Se especula que podría haber sido un pasadizo secreto por el cual los sacerdotes podían acceder discretamente al lugar santísimo o salir rápidamente del templo en caso de peligro. Algunos creen que era un paso simbólico hacia el inframundo, hacia Sheol, el lugar de los muertos, a través del cual las almas de los difuntos partían hacia el reino de los muertos. Pero, ¿y si su verdadero propósito era completamente diferente? ¿Y si no era una entrada, sino una salida? ¿Y si era un canal por el cual algo o alguien emergía de las profundidades de la tierra? Durante la mayor parte del siglo XX, cualquier investigación bajo la montaña del templo estuvo estrictamente prohibida. La situación política y religiosa que se desarrolló en aquellos años creó un ambiente de gran tensión. Cualquier intento de profundizar en los secretos del pasado podía conducir a un conflicto militar a gran escala, capaz de desestabilizar toda la situación geopolítica en Oriente Medio. Sin embargo, la naturaleza misma de los secretos, ocultos en lo profundo de la Tierra, era tan atractiva y misteriosa que era imposible renunciar a su estudio. Estos enigmas atraían a científicos, aventureros y políticos, arriesgándose en cualquier momento a desencadenar una reacción impredecible. Así, en julio de 1981, ocurrió un incidente que casi desencadena un conflicto de gran escala, capaz de explotar toda la situación en la región. Este suceso se convirtió en un punto de inflexión en nuestra investigación, cuando la secretividad, oculta durante siglos, fue momentáneamente revelada por la fuerza bruta, como si una muralla infranqueable hubiera sido violada. El protagonista de este evento dramático fue un hombre llamado Rabin, junto con Yehuda Getz, guardián del Muro de los Lamentos, una persona que combinaba rasgos de místico, científico y veterano de guerra. Durante muchos años estuvo obsesionado con la idea de encontrar el antiguo Arca de la Alianza, un objeto sagrado que, según sus hipótesis, no estaba perdido ni destruido, como se creía anteriormente. Getz no era un buscador de tesoros loco en busca de riqueza o fama. Por el contrario, era un investigador serio y decidido, que estudiaba textos antiguos, el Talmud, los escritos de Maimónides y otras fuentes históricas, y llegó a la conclusión de que el arca no había desaparecido en el fuego y la destrucción. Estaba convencido de que el rey Ezequías, previendo la destrucción inminente del templo, ordenó a los sacerdotes esconder el objeto sagrado en un refugio especialmente preparado,
que según sus cálculos, había sido diseñado aún por el rey Salomón. Este escondite, según sus hipótesis, se encontraba en un extenso sistema de túneles, situados justo debajo del lugar santísimo, es decir, bajo la piedra de los cimientos del templo. Trabajando en la más estricta confidencialidad y bajo el manto de la noche, Goetz y su pequeño equipo de seguidores leales comenzaron las excavaciones. Su punto de partida fueron antiguos túneles abandonados y colapsados, creados en tiempos de los cruzados y las construcciones de Herodes. El acceso a estos túneles solo era posible a través del muro occidental, que estaba bajo la jurisdicción de Israel. Durante su trabajo, utilizaron únicamente herramientas manuales, picos, palas y cubos, para no atraer la atención con ruidos fuertes ni levantar sospechas. Metro a metro, con paciencia y cuidado, atravesaron las antiguas paredes de piedra y la tierra comprimida por siglos, arriesgándose a quedar sepultados vivos. Las estrellas que los guiaban en esta peligrosa búsqueda eran textos antiguos y una brújula, que les ayudaban a no desviarse del camino. Y así, una noche, sus picos perforaron la pared y se abrió ante ellos un pasaje inesperado y sorprendente. Se encontraron en una cámara que no figuraba en ningún mapa arqueológico. Era un espacio enorme, perfectamente conservado, probablemente una cisterna o una piscina ritual tallada en la roca desde los tiempos del primer templo. Pero lo más importante era que de esta cámara partía un estrecho pasadizo, colapsado en algunos tramos, que al parecer se extendía directamente hacia el objetivo, hacia lo que los investigadores buscaban. Estaban en el camino correcto. Su descubrimiento se hizo conocido, y no por casualidad. Uno de los trabajadores se delató accidentalmente, y la noticia se difundió al instante por todo el mundo. Como resultado, surgió un escándalo internacional de gran magnitud. Los líderes musulmanes acusaron a Israel de intentar excavar clandestinamente un túnel bajo la mezquita de Al-Aqsa con el fin de destruirla y reconstruir el tercer templo. En la ciudad vieja comenzaron enfrentamientos violentos y disturbios masivos. El mundo árabe estalló de rabia y descontento. La situación alcanzó un punto crítico. El gobierno de Israel, encabezado por Menahem B. Posteriormente, en conversaciones privadas, los participantes de aquellos eventos recordaron que en las últimas horas, antes de ser forzados a abandonar, escucharon sonidos extraños provenientes del lado de la pared, que permaneció inaccesible. Esos sonidos no eran simplemente el eco de sus propias herramientas o del trabajo que realizaban. Eran zumbidos de baja frecuencia, vibraciones que se sentían físicamente, como si la tierra misma temblara bajo sus pies. Estos sonidos creaban la sensación de que dentro de la pared había algo vivo, algo enorme y poderoso. Las herramientas en manos de los investigadores temblaban por esa tensión invisible, y se percibía claramente la diferencia entre el ruido habitual y ese extraño y profundo zumbido que parecía penetrar directamente en el corazón de las emociones humanas. Este incidente con el túnel de Rabina Getz fue un momento decisivo y tuvo consecuencias de largo alcance. Hizo que las autoridades de ambas partes del conflicto comprendieran lo poco que sabían sobre lo que se encontraba justo debajo de sus pies y cuán peligroso podía ser ese desconocimiento. La inestabilidad del suelo, provocada por excavaciones no autorizadas y espontáneas, podría haber llevado al colapso de todo el complejo, poniendo en peligro no solo a quienes trabajaban allí, sino también a la zona circundante. Como resultado, surgió la idea de realizar un estudio exhaustivo, pero estrictamente respetuoso con la integridad del sitio, para crear un mapa preciso de las cavidades subterráneas y evaluar los riesgos potenciales. Para ello se necesitaba una tecnología especial capaz de explorar bajo tierra sin mover ni una piedra, sin alterar el delicado equilibrio y el statu quo. Pasaron años en negociaciones, acuerdos políticos y en el desarrollo de protocolos necesarios para garantizar la seguridad y precisión del estudio. Y finalmente, esa tecnología apareció, y el equipo de científicos tuvo la oportunidad de mirar en la nada. Este equipo, con acceso exclusivo a las estructuras subterráneas, estaba equipado con tecnología avanzada del siglo XXI. Sus instrumentos parecían más accesorios de ciencia ficción que aparatos comunes. En el centro de su atención se encontraba un georadar de última generación de múltiples frecuencias.
un dispositivo que puede compararse con una ecosonda utilizada para escanear el fondo del océano. Pero en lugar de ondas sonoras, emplea ondas de radio, y en lugar de agua, detecta rocas sólidas y tierra. Al enviar impulsos de diferentes frecuencias, es capaz de distinguir la densidad de los materiales, detectar vacíos, metales o agua, creando así una imagen tridimensional detallada de las estructuras subterráneas. Se puede decir que es una exploración ultrasónica del planeta en miniatura. Lo que los científicos vieron en sus monitores, analizando gigabytes de señales reflejadas, fue un verdadero shock incluso para los expertos más experimentados. En primer lugar, el pozo de ducha resultó no ser simplemente una cueva natural o una exposición, sino la parte superior de un sistema complejo y artificial de espacios subterráneos. Era solo la punta, como la entrada a una vasta red de vacíos que se extendía mucho más profunda y ampliamente. El georadar reveló la existencia de al menos 3 cámaras enormes, previamente desconocidas, situadas justo debajo del pozo, y de todo un sistema de pasajes que se ramificaban desde ellas como las ramas de un árbol antiguo. Estas estructuras no se parecían a las cuevas kársticas naturales, que generalmente tienen formas caóticas y serpenteantes. Por el contrario, tenían una geometría correcta: ángulos rectos, techos planos, salas simétricas. Era claramente una construcción artificial, un complejo megalítico masivo, enterrado a una profundidad inaccesible para una simple observación. Sus dimensiones eran comparables a las de la cúpula de una roca. La cámara más grande, que condicionalmente llamaron Sala Alfa, medía aproximadamente 40 por 40 metros de ancho, y la altura del techo alcanzaba unos 15 metros. Surge la pregunta: ¿quién pudo haber creado tales estructuras y cuándo? Ninguna crónica histórica, ni judía, ni romana, ni bizantina, ni musulmana, menciona la existencia de construcciones subterráneas de tal escala. El segundo enigma residía en la profundidad. No descendía simplemente en línea recta, como un pozo vertical típico. Durante su descenso, los sistemas de radar detectaron un hecho sorprendente. A unos 20 metros de profundidad, se conectaba con un túnel horizontal. Este túnel, al parecer, se extendía directamente hacia la sala conocida como la Sala Alfa. Además, la propia columna, aparentemente, formaba parte de un sistema complejo de acuíferos que, como una telaraña, atravesaba las capas subterráneas de la Tierra. Tal estructura permitía que el agua se moviera en diferentes direcciones, y los datos obtenidos mediante un perfilímetro acústico Doppler, un dispositivo que detecta el movimiento de líquidos mediante cambios en la frecuencia del sonido, confirmaron rumores que ya existían desde hace tiempo. Estos rumores estaban documentados en materiales publicados en la famosa revista National Geographic. Según ellos, debajo de la montaña del templo fluye agua, y no se trata simplemente de un pequeño arroyo, sino de una poderosa corriente subterránea. Esta corriente se desplaza de oeste a este, evocando antiguas leyendas que llamaban a estas aguas las del paraíso. Y en realidad, estas aguas resultaron ser una realidad oculta bajo tierra. Pero el descubrimiento más inquietante y al mismo tiempo inexplicable fue realizado por un equipo de especialistas que utilizaban dispositivos acústicos. Desplegaron una red de geófonos ultrasensibles, dispositivos capaces de captar los sonidos más silenciosos y de baja frecuencia. Estos instrumentos estaban ajustados para detectar infrasonidos, es decir, oscilaciones sonoras cuya frecuencia se sitúa por debajo del umbral de audición humana, en un rango de aproximadamente de 110 a 20 Hz. Y fueron precisamente estos dispositivos los que registraron algo inusual, de lo cual ya se susurraba en círculos secretos de científicos e investigadores. Un fenómeno del que se hablaba desde tiempos en que en informes científicos se mencionaba a un tal Warren. Este fenómeno consistía en un llamado respiración arquitectónica, una vibración de baja frecuencia con una periodicidad casi perfecta. Durante un ciclo completo, ocurría una inspiración que duraba aproximadamente 12 segundos, seguida de una pausa de unos 25 segundos. En total, un ciclo completo duraba unos 37 segundos. El análisis de los datos, realizado mediante triangulación, método para determinar la ubicación exacta de la fuente de vibración
a partir de las señales recibidas por varios sensores, mostró que la fuente de esa vibración se encontraba profundamente bajo las cámaras recientemente descubiertas, situadas a una profundidad inaccesible para los georadars convencionales. Las investigaciones confirmaron que no era obra de ninguna máquina o tecnología conocida. El análisis espectral reveló que el espectro de oscilaciones sonoras era demasiado limpio para explicarlo con procesos geológicos naturales, como microterremotos. Tal patrón de vibraciones era demasiado estable y complejo para ello. Uno de los ingenieros, al preparar su informe, utilizó como analogía una comparación muy inquietante pero precisa. Era como el ritmo cardíaco de una criatura marina gigante en estado de sueño, un leviatán. Y eso no era todo. Durante los llamados periodos de respiración plena, cuando las vibraciones disminuían, los dispositivos comenzaron a captar algo diferente. En ese momento, en las grabaciones aparecían destellos intermitentes de ruidos de alta frecuencia, similares al ruido blanco. Cuando estos sonidos fueron sometidos a un análisis espectral, el resultado fue sorprendente. La computadora, descomponiendo estos sonidos en sus componentes de frecuencia, detectó estructuras armónicas muy similares a la voz humana. Estos sonidos no formaban palabras comprensibles. Más bien, podían considerarse como fantasmas acústicos de la voz. Un software especializado, entrenado para el reconocimiento de voz, encontró rastros de las llamadas formantes, frecuencias resonantes del tracto vocal humano, responsables de los sonidos vocálicos. En modo de fondo, estas señales recordaban el eco de una conversación que pudo haber ocurrido hace miles de años. Parecía como si en la piedra, en lo profundo de las salas subterráneas, se hubieran congelado los sonidos de esa conversación, y ahora se desvanecían lentamente. Todo este complejo sistema subterráneo estaba al borde de una inestabilidad total, y el peligro de su colapso se sentía cada día con mayor intensidad. El proceso de destrucción ocurría de manera imperceptible para las personas, oculto bajo capas de tierra y piedra, y sin embargo avanzaba a paso firme, como un mecanismo invisible que, lentamente, pero sin detenerse, destruía todo a su alrededor. La montaña en la que se alzaba el templo se iba hundiendo lentamente, sumergiéndose en vacíos subterráneos de los que la mayoría ni siquiera sospechaba su existencia. Estos vacíos eran tan profundos y enmarañados que su tamaño y estructura permanecían un misterio para todos. Todo este escenario parecía un organismo gigante, donde cada movimiento, cada desplazamiento de la roca podía desencadenar una catástrofe. Y lo que los científicos registraron no eran simplemente sonidos o vibraciones aleatorias, sino quizás la evidencia de este proceso titánico de destrucción. Cada respiración, cada movimiento del aire o la tierra, no era solo un efecto casual de la naturaleza, sino más bien un reflejo del desplazamiento de miles de toneladas de piedra y tierra. Cada vibración percibida en el entorno podía ser un suave gemido de la montaña moribunda, su último suspiro antes de caer definitivamente. Los hallazgos científicos realizados en las últimas excavaciones e investigaciones abren nuevas páginas en la historia de Jerusalén. Sin embargo, estos descubrimientos no solo añaden un capítulo nuevo a un libro ya existente, obligan a reconsiderar por completo todo lo que creíamos saber. Las versiones oficiales sobre el origen y la historia de este lugar son solo una fina capa que oculta secretos mucho más profundos y complejos. Esa delgada capa de realidad está estirada sobre un abismo que oculta la verdadera verdad. ¿Y si el templo de Salomón, el templo de Herodes y la cúpula de la roca no son construcciones aleatorias hechas sin más, sino parte de un plan más amplio y elaborado? ¿Y si estas sagradas edificaciones no fueron simplemente levantadas en ese lugar, sino alrededor o incluso sobre una estructura mucho más antigua y significativa? Tal vez los constructores antiguos, que quizás ni siquiera eran israelitas, conocían la existencia de este complejo subterráneo. Podrían haber construido sus santuarios allí precisamente para aprovechar su poder, o por el contrario, sellarlo, con la finalidad de proteger al mundo de un peligro que podría salir a la superficie. En ese caso, el templo no era solo un hogar para Dios, sino también una especie de tapón,
sello o barrera que contenía algo en su interior. El misterioso tronco, ubicado en un pozo o foso de agua, no es solo un drenaje o conducto de ventilación. Quizás sea un punto de acceso a algo muy importante, oculto bajo tierra. O tal vez una chimenea de ventilación diseñada para evacuar aire de algo muy antiguo y poderoso, que requería circulación constante. Esta idea, conocida como la teoría de la continuidad de los lugares sagrados, adquiere matices cada vez más inquietantes. Sugiere que las estructuras religiosas más antiguas y significativas del mundo a menudo se construían sobre las ruinas de construcciones sagradas más antiguas. Por ejemplo, la Catedral de Notre-Dame en París se levanta sobre un templo romano dedicado a Júpiter, que a su vez fue edificado sobre un bosque sagrado celta. La gran mezquita de Damasco fue construida exactamente sobre el sitio de una basílica cristiana, y esta, a su vez, sobre las ruinas de un antiguo templo dedicado a Júpiter. Y si debajo de la colina del templo se oculta una fuente primordial, un santuario original que quedó de una civilización desaparecida hace mucho tiempo, una civilización que poseía tecnologías de construcción megalítica comparables o incluso superiores a los logros de Egipto y América del Sur. Las leyendas sobre aguas paradisíacas que fluyen bajo la colina de repente adquieren una explicación lógica. La estructura geológica de Jerusalén es bien conocida. La ciudad está construida sobre piedra caliza, que se erosiona fácilmente con el agua. Como resultado, debajo de tierra se forman redes enteras de cavernas y túneles. El río subterráneo descubierto por los científicos podría ser la clave para todo. ¿Y si este río interactúa con capas minerales o incluso con artefactos enterrados en su interior, provocando? Existe una teoría llamada la cinta de piedra. Sugiere que ciertos tipos de rocas de cuarzo tienen una sorprendente capacidad, bajo la influencia de altas presiones y campos electromagnéticos, de captar y reproducir ondas sonoras. Esta idea lleva a reflexionar. ¿Podrían las paredes de las cámaras subterráneas, saturadas de cuarzo, haber registrado el eco de rituales, oraciones o conversaciones de hace siglos? Es muy posible que, con el deterioro progresivo de la estructura de estos espacios subterráneos, la presión en las paredes de piedra cambie y junto con ella se liberen antiguas grabaciones sonoras. Estos sonidos, como una aguja deslizándose por un disco roto, comienzan a sonar de nuevo, revelando lo que estuvo oculto durante siglos. Cualquiera que sea la causa de estos sonidos, la conclusión del grupo de investigación fue clara y aterradora. Al final de su informe, destinado solo a los niveles superiores de acceso, escribieron: el sistema subterráneo descubierto representa una amenaza inmediata y catastrófica para la integridad de todo el complejo de Haram al-Sharif. Los procesos que ocurren en las profundidades aún permanecen inexplicables, pero sus consecuencias son evidentes. El colapso de las estructuras portantes, que no se puede detener y que se acelera cada día. No sabemos exactamente qué sucede dentro de estas paredes de piedra, pero una cosa está clara. La situación es muy peligrosa. En realidad, el peligro no está relacionado con maldiciones antiguas o fuerzas sobrenaturales. El enemigo son la física, la química y la geología. El lugar más sagrado de la Tierra, símbolo de eternidad para miles de millones de personas, está construido sobre un cimiento que se descompone lentamente, pero de manera implacable. Y lamentablemente, no contamos con los medios ni las capacidades para intervenir. Cualquier intento de reforzar los cimientos podría provocar un colapso instantáneo, o peor aún, desencadenar una catástrofe a gran escala que podría conducir a una tercera guerra mundial. El misterio del Pozo de las Almas sigue sin resolverse, y su profundidad, oscuridad y peligrosidad solo aumentan. Nos enfrentamos a una paradoja irresoluble. Para preservar uno de los mayores tesoros de la humanidad, es necesario investigarlo cuidadosamente, pero la misma investigación podría llevar a su destrucción. Al final, los informes de los científicos fueron ocultados y el acceso al Pozo de las Almas quedó cerrado de manera definitiva por un tiempo indefinido. Parece que las autoridades de todas las partes interesadas eligieron la táctica más antigua y peligrosa: hacer como si el problema no existiera, con la esperanza de que la catástrofe no ocurriera durante su vida.
Mientras tanto, profundamente bajo los pies de los turistas y soldados que rezan, en completa oscuridad y silencio, la montaña sigue respirando lentamente. Su respiración dura exactamente 37 segundos entre inhalación y exhalación. En estas cámaras selladas, que solo ve el radar indiferente, se encuentran antiguos artefactos, tumbas olvidadas o simplemente una gigantesca nada, llena del retumbar de un río subterráneo. ¿Qué generan estos fantasmas de voces atrapadas dentro de la piedra? ¿Son acaso un ruido geológico aleatorio, un juego de resonancias y frecuencias que nuestro cerebro interpreta erróneamente como habla? ¿O es algo más? Tal vez sean un débil y decreciente eco de la presencia humana, que alguna vez llenó estos salones de vida. La pregunta más importante y alarmante es, ¿qué sucederá cuando esta fortaleza en descomposición colapse por completo bajo el peso de 3 religiones y 8 siglos de historia? ¿Qué secreto emergerá a la superficie junto con la nube de polvo milenario? Quizá, algunas puertas es mejor no abrir jamás, porque muchas veces lo que se oculta tras ellas resulta ser lo más peligroso. Pero el problema es que esa puerta ya no está cerrada desde hace mucho tiempo. Este fenómeno parece tan frágil y a la vez inquietante, como si la tierra en la que vivimos se estuviera convirtiendo lentamente en cenizas justo ante nuestros ojos. Observamos este proceso, sintiendo nuestra impotencia, pues todo lo que sucede parece inexplicable y misterioso. En lo más profundo, se escucha la respiración del abismo, como si él mismo nos estuviera observando, escondido bajo la superficie de la tierra y vigilando atentamente nuestras acciones. Surge la pregunta, ¿son realmente estos fenómenos anómalos el resultado de procesos naturales que ocurren dentro de la Tierra? Tal vez sean el resultado de complejos, aunque aún poco estudiados y no completamente comprendidos por la ciencia, fenómenos geológicos naturales. Estos procesos podrían explicar muchas de las rarezas que observamos, ya que la naturaleza siempre está llena de enigmas, y a veces parece que juega con nosotros a sus propios juegos. Sin embargo, existe otra opinión. Quizá nos enfrentamos a algo mucho más extraordinario que simples fenómenos naturales. Tal vez estas anomalías sean rastros de algo que trasciende nuestro conocimiento habitual del mundo. No se descarta que oculten signos de seres o fuerzas que aún debemos entender. Es posible que estemos tratando con manifestaciones de algo que va más allá de las leyes físicas conocidas, o con enigmas que dejaron en nosotros misteriosas huellas del pasado. En cualquier caso, estas cuestiones requieren de nuestra profunda reflexión y búsqueda de respuestas, pues involucran no solo a la ciencia, sino también a nuestra fe en la explicabilidad del mundo que nos rodea. Por eso, les propongo que reflexionen y compartan sus pensamientos al respecto. ¿Qué ideas se le ocurren cuando se enfrenta a estos enigmas? ¿Qué teorías podría proponer para explicar lo que está sucediendo? Sus opiniones son una parte importante de esta búsqueda común, ya que es en el diálogo donde nacen nuevas ideas y comprensiones. No duden en dejar sus comentarios. Ayudan no solo a ampliar nuestra percepción, sino también a hacer este proceso más interesante y enriquecedor. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los que han visto este episodio hasta el final. Su apoyo es muy importante para nosotros, ya que nos da fuerzas para seguir explorando lo desconocido. Sus me gusta y su interés nos ayudan a avanzar, mejorando y enriqueciendo nuestros contenidos. También no olviden la importancia de suscribirse y activar las notificaciones para estar siempre al tanto de los nuevos eventos y no perderse nuestros futuros videos. Su actividad es nuestro estímulo y garantía de que podemos seguir compartiendo con ustedes los fenómenos más misteriosos que encuentra la humanidad.